Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Me siento como muy instagramer, así con el microfonillo. Está muy guay. Nada, bienvenidos a un evento más al grupo local de Madrid de la CNCF. Nos llamamos Cloud Native Madrid. Si no recuerdo mal, es la tercera temporada más o menos que hacemos Más o menos. eventos. Hemos pasado 3 veranos, ¿no? Más o menos. Sí, Eso sí. temporada, sí. Entonces, mola como un podcast, ¿no? Temporada 3, episodio 1. Así que, muy bien. ¿Quiénes somos? Pues un grupo de entusiastas de la tecnología, ¿no? de proyectos, sobre todo de las tecnologías cloud, Kubernetes y todo lo que engloba este ecosistema. Mi nombre es Ricardo Noriega y tengo aquí a mis compis. Yo soy Alicia Maroto. Y yo Teresa. Y Teresa. Antonio por Y ahí. tenemos a Antonio, que además le acaban de hacer CNCF Ambassador. O sea que muy buenas noticias para el equipo, muy guay, muy guay. Y nada, organizamos estos eventos gracias a la colaboración de nuestros partners, digamos, con la intención pues, de comentar proyectos, charlas, tecnología y pasar un buen rato. Estos son nuestros objetivos, que más o menos ya los he comentado, hablar de proyectos de código abierto, que es una cosa que creo que nos mueve a todos, el hecho de poder compartir tecnología, que todo el mundo sea capaz de acceder a este tipo de proyectos, que se den a conocer y crear un poco de comunidad dentro de lo que es Madrid en este caso. Las noticias del mes o varios meses. Como si no lo sabéis, en noviembre va a ser la KubeCon en Atlanta, del 10 al 13 de noviembre. Si alguno va a ir a la KubeCon, que me lo diga, que nos podemos tomar unas cañas, estaría guay. y hay un montón de tracks con un montón de charlas, merece mucho la pena. Y luego, otra noticia que ha pasado es que el proyecto de Knative, que es tecnología serverless, pues digamos que ha pasado de incubate, ¿no? de incubación, a tener la categoría de graduación, digamos, de graduado. Y las charlas de hoy, tenemos a Rafael no voy a decir el apellido porque no lo voy a decir bien, hablando de Spring AI in Action, integrando y gestionando servicios de IA en Java. Y tenemos a Pepe Cano, que es el apellido más fácil para mí, con pruebas de carga con K6, una introducción práctica. Así que súper interesantes. Y sobre todo, mil gracias a Ernie, a la gente de Ernie, por cedernos el espacio, presupuesto para el networking y nos lo ha puesto súper fácil, ha sido increíble. Así que nada, disfrutad de las charlas. Dejo paso a Rafael. Gracias. Segundo que cambio pantalla. Es más fácil, ¿no? Bueno, lo puedo también sujetar así, ¿no? Vale, antes de empezar, quiero hacer un par de preguntas. Levante la mano quien conoce el lenguaje de programación Java. Muy bien, muy bien. ¿Quién conoce el framework Spring? Vale, muy bien. ¿Quién conoce Spring AI? Ah. Parece que hace falta esta charla, ¿eh? Vale. Vale, cuando empecé a estudiar un poco esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, como programador Java, lo que me frustró un poquito fue que todos los ejemplos, todas las librerías que encontraba en Internet eran en Python. Ahora, para un desarrollador experto no es un problema escribir algo en Python, integrar librerías y luego usarla en tu aplicación Java, pero no es exactamente lo mismo. Hay varias razones por las cuales quiero integrar directamente mi aplicación con un modelo de inteligencia artificial. Memoria, latencia, performance, mantenibilidad, varios. Pues, ¿de dónde empezar? Pensé, ¿cómo puedo empezar para hacer eso? Bueno, el primer paso, el más lógico, voy a la página oficial de OpenAI, uno de los modelos de inteligencia artificial más utilizados. Busco el SDK oficial y mira, hay una librería de Java, muy bien. Añado la dependencia de la librería de Java de OpenAI. Hay también un ejemplo de código. Lo copio, lo pego en mi aplicación, perfecto, y funcionaba. Ya tengo una integración con las API de OpenAI. Pero los problemas empezaron a salir cuando estaba investigando más y quería cambiar modelo.
Digamos que quería cambiar, quería probar Gemini de Google. Pues que hago lo mismo camino, voy a la página de Gemini y ops, todo es diferente. Otra librería, otras clases, otros métodos. Tuve que reimplementar todo desde cero. Y como quería investigar, quería buscar más modelos, no quería reescribir todo desde cero todas las veces. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver este problema? Entonces pensé, ¿por qué no usar Spring? Spring es un framework que hace muchos años salió en el mercado, tiene más de 20 años. La primera versión salió en el 2004, si no me equivoco. Tiene una serie de funcionalidades que nosotros programadores conocemos muy bien. Tiene dependency injection, configuración declarativa, tiene observabilidad ya integrada en la aplicación con 0 líneas de código escrita. Hay otros frameworks que se pueden usar en Java en el mercado para hacer lo mismo, Quarkus, Micronaut, pero están ganando popularidad en el mercado, pero no están al mismo nivel de Spring. Spring tiene también una de las comunidades más activas y más colaborativas de todo el ecosistema Java. Entonces pensé, ¿por qué no aprovechar de todas estas ventajas? Me presento, hola, soy Rafael, trabajo como Principal Software Architect en Ernie, llevo 25 años programando en Java, sé lo que estés pensando, sí, ya no soy un jovencito, ¿verdad? Uso Spring desde el 2006, 2007, entonces fue natural para mí, cuando vi que habían publicado la primera versión estable de Spring AI, empezar a usarlo y probarlo, experimentarlo, a ver cómo funciona. Pues, ¿qué es Spring AI? Spring AI es un framework desarrollado sobre Spring Boot que comparte con Spring Boot un enfoque opinionated. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las configuraciones que puedo hacer en este framework ya tienen un comportamiento por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo arrancar una aplicación, tener la app en running con pocas líneas de configuración y poco más. Y pasar de minutos a horas o de horas a minutos a arrancar una aplicación. Lo que antes me llevaba horas, con esto en minutos lo puedo tener hecho. ¿Qué tiene Spring AI? ¿Por qué es útil utilizarlo? Tiene una serie de API declarativa con la cual yo puedo interactuar con modelos de inteligencia artificial y, por ejemplo, inventar una chat, usar los embeddings, gestionar plantillas de prompt, hacer búsqueda vectorial, function calling, tools, MSP. Todo esto lo veremos más en detalle más adelante. Empezamos con un ejemplo sencillo. Digamos que quiero crear una aplicación que haga una chat con OpenAI, un endpoint. Yo le envío un mensaje, un prompt, una pregunta, interactúo con OpenAI y la respuesta la envía el usuario. ¿Cómo lo puedo hacer con OpenAI? Primero añado la dependencia del modelo que he elegido, digamos que sea OpenAI, añado esta dependencia en mi POM XML, añado la configuración del OpenAI Key, que es obligatorio para usar la API de OpenAI. Y a nivel de código, obviamente creo un REST controller, una clase que me expone un API. Utilizo el objeto chatClient, que es un objeto que por defecto me viene integrado en la librería de OpenAI. Este hecho no tengo que programarlo, solo lo uso. Lo instancio y luego lo uso. Creo mi endpoint, hago una llamada a OpenAI, le envío el mensaje del usuario, leo el contenido de la respuesta y lo envío. Y está hecho en 10 líneas de código o poco más. Ya tengo una aplicación implementada que se integra con OpenAI. Pero ¿cuál es otra ventaja muy grande que tengo utilizando este framework? Quiero cambiar modelo, no quiero poner Google Gemini, por ejemplo. ¿Qué hago? Cambio la dependencia. En vez de la dependencia de OpenAI, pongo la de Gemini. Cambio la configuración, le pongo el Project ID en vez de la API Key, le pongo la location, la área geográfica donde se sitúa mi aplicación. Y ya está. No tengo que cambiar nada. 0 líneas de código. El mismo código que funcionaba antes con OpenAI, ahora funciona con Gemini. Y funciona con todos los modelos, todos los LLMs más utilizados en el mercado. OpenAI soporta Anthropic, Mistral. También puede funcionar con modelos locales que puedo instanciar y puedo correr en mi entorno. Vamos un paso más adelante, hacémoslo un poco más complicado. Tengo una chat, pero cada vez que hago una pregunta y una respuesta, se olvida todo lo que he dicho antes. Cada respuesta es la primera que hago. Quiero darle memoria, quiero crear mi pequeño chat GPT, que se recuerde todo lo que he dicho antes. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en Spring AI tengo un objeto que se llama Chat Memory, que puede almacenar todos los mensajes de preguntas y respuestas dentro de una base de datos. Puede indicar cuántos mensajes puedo guardar, pero por el enfoque opinionated que decía antes, puedo también no declararlo. Tomará el por defecto, que creo que son 20 mensajes, pero si quiero lo puedo cambiar.
Y luego añado este chat memory, este objeto que me guarda la memoria de toda la conversación, en el objeto chat client, que representa el cliente, con mi modelo de LLM. Y lo declaro como un advisor. Acordaos de esa palabra advisor porque lo veremos más adelante. Y ya está. Y ahora mi aplicación tiene ya funcionalidad de memoria. Le añado el chat ID para gestionar otras chats en paralelo si tengo más de un usuario que usa mi aplicación a la vez. Y lo tengo listo. Ahora la aplicación ya funciona y tiene también memoria. Tengo mi pequeño chat GPT implementado. Cada vez que introducimos una nueva tecnología en nuestra aplicación, nos encontramos nuevos problemas de seguridad. Y la inteligencia artificial no es una excepción. Todos los desarrolladores están acostumbrados, por ejemplo, a protegerlos de SQL injection. Pero ¿qué pasa si en vez de tener un vector de ataque, una query SQL inyectada dentro del input del usuario, si lo tengo dentro de un prompt? Si hay alguien que con un mensaje intenta de cambiar el comportamiento de mi modelo de inteligencia artificial de forma indeseada o impredecible, ¿cómo me puedo proteger de esto? Bueno, puedo usar el concepto de personas. ¿Qué es este concepto? Puedo definir un prompt, un comportamiento por defecto de mi sistema, de mi inteligencia artificial, que no se puede sobreescribir con el mensaje de usuario. Pues todo lo que pongo en el default system será el comportamiento por defecto y no se podrá cambiar. Cualquier cosa escribe el usuario dentro del endpoint de chat client. Con esto me puedo proteger. Estoy seguro que mi modelo no cambiará comportamiento y siempre será predecible. Esa es solo una de las vulnerabilidades que podemos encontrar integrando un LLM. Este es un pantallazo de la página web de OWASP. Tenemos las top 10, las 10 vulnerabilidades más comunes integrando un LLM, y el prompt injection es solo una, pero hay muchas más. Esto nos hace entender que tenemos que protegernos de alguna forma. Tenemos que crear un mecanismo que se interponga entre el usuario y el LLM, que nos permita de controlar este flujo. Una sorta como un guardrail, algo que nos permita de controlar lo que el usuario envía, validarlo, cambiarlo si hace falta y enviarlo al LLM, y también controlar lo que nos responde, lo que enviamos al usuario, validarlo, cambiarlo también si es necesario. Bueno, esto en Spring AI se llaman advisors. Los advisors se interponen entre este flujo de comunicación y nos permite de hacer cualquier cosa, interrumpir el flujo, cambiar la comunicación, validar, controlar. Tomamos otro ejemplo muy típico de vulnerabilidades que encontramos en los LLMs. El hecho que el usuario pueda poner informaciones sensibles personales dentro del prompt. Obviamente no queremos hacerlo porque sabemos que muchas veces los LLM reentrenan su modelo con la información que llegue. No queremos que esa información se filtre. ¿Cómo podemos hacer? Pues podemos utilizar un advisor, alguien que se interponga, que intercepte esta comunicación, que la controle, por ejemplo, crear una persona, otro chat client, otro pequeño modelo, quizás un modelo local del LLM que controle para nosotros si todos los mensajes que pasan contienen, no sé, número de tarjeta de crédito, direcciones, correos de email, nombre, apellidos. ¿Cómo lo podemos implementar esto? Bueno, podemos utilizar una clase de tipo que implementa la interfaz con el advisor. Creamos una clase, un objeto que controle todos los mensajes que llegan, que le envían a este modelo local y validen si contiene o no información sensible. En el caso el resultado de la validación sea positivo, no hay información sensible, adelante, vamos a llamar al LLM y seguimos. Pero si contiene información sensible, paramos el flujo, no enviamos nada al LLM y le contestamos con un mensaje personalizado diciendo no, input inválido, lo que queremos. Computer says no. No, no se puede ir adelante. Este advisor que hemos implementado lo añadimos al default advisor de nuestro chat client y así ya tenemos una aplicación que nos protege de las informaciones sensibles que pueden filtrarse. Puedo poner uno o más default advisor en cadena, como quiera, es una lista. Cambiamos tema, añadimos una funcionalidad más, el RAG, el Retrieval Augmented Generation. ¿Qué es un RAG? Un RAG básicamente es una manera de enriquecer la pregunta del usuario. Cuando el usuario nos envía una pregunta, queremos añadir información, añadir contexto para que el LLM nos conteste de una forma más adecuada. Por ejemplo, digamos que tengo una serie de preguntas frecuentes que quiero que el LLM conteste de una forma específica, no genérica. Queremos controlarlo, queremos saber cómo contesta. Pues puedo ponerlo en un PDF, en un documento cualquiera,
lo puedo archivar dentro de un vector store y ahí cada vez que me llega una pregunta, enriquezco este contexto para el LLM, le envío también el listado de preguntas frecuentes y las respuestas, y cuando me conteste el LLM, ya sé cómo me contestará. Puedo personalizar su tipo de respuesta. Un caso de uso posible puede ser, no sé, un chatbot de una empresa, donde puedo poner todos los documentos internos de recursos humanos para que las preguntas sean siempre iguales, o algo parecido. ¿Cómo puedo hacerlo esto con Spring AI? Spring AI tiene otro objeto integrado en la librería que se llama Vector Store. En mi caso he utilizado el Vector Store de Postgres, pero puede usar cualquier otro. La interfaz será siempre la misma, cambiará solo la configuración. El código no cambiará. Leo el documento PDF, lo tokenizo, esto porque normalmente los LLM dividen los documentos en tokens, son representaciones vectoriales numéricas de palabras, convierten palabras en números para que sea más sencillo, más fácil, más performante buscarla y utilizarla. Pues leo el documento, lo tokenizo y lo añado al Vector Store. Entonces ya lo tengo almacenado en mi base de datos. Otra cosa muy cómoda que he encontrado, otra ventaja muy grande que para mí tiene Spring AI es que tiene toda una serie de objetos de ETL para transformar, extraer información de todos los formatos más comunes de documento. Ya puedo leer con objetos ya hechos por Spring AI, PDF, PowerPoint, Word, Excel, HTML, texto plano, un montón de otros documentos, sin escribir una línea de código. Elijo mi reader, lo uso, lo configuro y ya está. No tengo que poner lógica de negocio. Añado el Vector Store al Advisor, como he visto antes, para que antes que la pregunta llegue al LLM sea enriquecida de este nuevo contexto y ya está lista. Mi aplicación ahora tiene un RAG y para cambiar el comportamiento no tengo que cambiar el código, cambio solo el documento. Cambio el documento, lo cargo otra vez en el Vector Store, reinicio la aplicación y ya está. Mi aplicación cambia el comportamiento sin cambiar el código. Agentes AI. Se habla mucho de agentes de AI, ¿no? Hoy en día. ¿Qué son estos agentes? Bueno, el mundo de AI se divide básicamente en dos grandes áreas, los workflows y los agentes. Los workflows son automatizaciones de procesos de tareas repetitivas. Son flujos fijos que no pueden cambiar sus pasos. Son muy predecibles, son seguros, eso es verdad, es una ventaja, pero faltan de flexibilidad. Una vez que he configurado un workflow, lo puedo usar solo para una tarea, ninguna otra más. Si cambia un paso, ya no funciona. Al otro lado tenemos los agentes, que son sistemas autónomos, que toman acciones independientes, se adaptan a la nueva información que reciben, eligen si usar o no y cuál herramienta, y ofrecen una grande autonomía, pero potencialmente podemos perder control de esto. Bueno, una pieza muy importante de los agentes son los MCP, los Model Context Protocols. ¿Qué son los MCP? Son como un pegamento entre el LLM y nuestra aplicación para que se comuniquen. Son un poco para los programadores, como para usar una metáfora, como un API Gateway universal de los modelos de inteligencia artificial. Son como, por ejemplo, las API REST de los LLMs. Permiten al LLM de descubrir qué tipo de herramienta tiene a disposición, un poco como el Service Discovery de las API. Les permite de entender cómo usar estas herramientas, un poco como el OpenAI Specification, como un Swagger, y le permite de ejecutar la operación correcta como si fuese un API request, es un protocolo estándar, y le permiten de usar esta respuesta para enriquecer el modelo de razonamiento, un poco como funciona con la orquestación de los microservicios. Bueno, en práctica, ¿cómo funciona esto? Cuando el usuario hace una pregunta, el LLM configurado como un agente analiza la pregunta, busca las API, las herramientas externas que tiene a su disposición, elige cuál usar, lo usa y luego puede mejorar la respuesta con la información recibida de este tool externo. Ya tenemos miles de MCP públicos, libres, de libre uso en GitHub, de todos tipos. Hay MCP para, por ejemplo, permitir a un LLM de escribir o leer en un Google Drive, o no sé, por ejemplo, para gestionar documentos de SharePoint. Hay un montón de casos de uso. Pero ¿qué pasa si yo quiero usar mis API? Quiero que el LLM use mi aplicación para hacer cosas, para que el flujo entre el usuario y el LLM sea conversacional usando mi aplicación. Bueno, esto creo que es una de las funcionalidades más potentes de Spring AI, la que me ha gustado más de todas.
Si yo tengo, por ejemplo, un service clásico de Spring, que tiene la gestión, por ejemplo, de reservas de un hotel, ya lo tengo hecho, lo puedo reutilizar, añado una anotación tool, le pongo una sencilla descripción, una breve descripción de lo que hace este servicio. En este caso, por ejemplo, he anotado dos servicios, uno que puede buscar reservas usando el número de reserva, el nombre y el apellido del usuario, y otra que puede cancelar también la reserva con el mismo input. Luego añado la clase que contiene estos tools como advisor, como hemos visto como default tools, y ya está. Ahora mi aplicación puede usar el LLM. Cada pregunta que hago al LLM puede usar a su vez mi aplicación para hacer operaciones. Van a ver una pequeña demo de lo que acabo de explicar. Aquí tenemos una aplicación de ejemplo, una demo, una aplicación de gestión de reservas de un hotel. A la izquierda tenemos mi asistente conectado con OpenAPI, donde puedo hacer preguntas, y a la derecha tengo todas las reservas de mi base de datos. Vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, quiero cancelar una reserva. En este caso mi aplicación ahora está llamando el LLM, le he añadido un RAG donde le he puesto todos los términos de servicio, de cómo se puede hacer una reserva, cómo se puede cancelar, cuánto cuesta, algunas reglas de negocio, y he puesto las dos anotaciones tool a mi lógica de negocio para buscar y borrar reservas. Ahora me pregunta, como yo le he instruido dentro de mi RAG, quiere saber cuál es el número de referencia de mi reserva, mi nombre y mi apellido. Digamos que elijo la reserva número 1002, soy Liam Harris. En este momento el LLM está usando mi aplicación, está buscando en base de datos, se encuentra esta reserva con este número y con este nombre, y está usando el RAG también para buscar todas las reglas, por ejemplo, de penalty fee, para que tenga que pagar para cancelarla, encontrar el tipo de room type, el estado de la reserva. Y la encuentra, dice, vale, la he encontrado, esta es tu reserva, te llama Liam Harris, llegarás en esta fecha, está confirmado, el room type es suite. También le he dicho dentro del RAG que me pida siempre confirmación, que no cancele antes de pedirme si estoy seguro de hacerlo. Entonces al final me dice, vale, si estás seguro, por favor, dime yes, cancel booking, y yo la cancelaré. Contesto que sí, que la quiero cancelar, confirmo. Me ha explicado también que tendré que pagar 25 euros por la cancelación porque está dentro de 7 días laborables. Vale, en este caso está analizando mi respuesta, está buscando dentro de mis API si encuentra un tool para hacer esta operación y lo ha hecho. Ha encontrado una API, la ha utilizado y ha cancelado mi reserva. Vamos a ver si es verdad. Ahora voy a actualizar la base de datos y la reserva 1002 ha cambiado de estado. Ahora es cancelada. Ha modificado mi base de datos simplemente con una conversación. Yo no le he dicho de usarla, no le he dicho cómo usarla, simplemente le he expuesto un API y el LLM ha decidido cómo usarlo con un par de instrucciones. Vale, otro aspecto también interesante, que quien conoce Spring ya conocerá, es la observabilidad. Usando el framework Spring tenemos toda una serie de API de observabilidad sin escribir ni una línea de código, solo habilitando una configuración, poniendo a true el actuator sobre toda mi aplicación. Y también sobre el utilizo de modelos de inteligencia artificial. Puedo saber cuántos tokens he utilizado para hacer esta chat, cuántas veces la he utilizado, el modelo que he utilizado, todas las preguntas y la respuesta recibida, si he utilizado el RAG, cuántas veces he hecho una búsqueda vectorial. Todo esto sin escribir cero de código, ni una línea, ya lo tengo integrado en mi aplicación. Y todo esto también se integra con muchas herramientas de monitoring y de health check. Bueno, el mensaje que quiero daros al final es que bueno, la AI no es mágica, pero sí es una herramienta increíble.
No hace falta conocer los mecanismos internos para usarlo, como habéis visto. Y es una herramienta muy versátil. La creatividad es el límite. Entonces, mi consejo es explorarla, experimentarla, usarla y, sobre todo, disfrutar de la experiencia. Gracias. Creo que tenemos unos minutos para las preguntas, ¿no? Uy. ¿Una pregunta? Sí. ¿Está encendido? Sí. Sí, yo tengo una pregunta de cuando añades nuevos MCPs, ¿cómo es que la gente sabe cuándo utilizar el nuevo servidor MCP que le has introducido? Vale, en este caso he utilizado un MCP interno, solo lo he publicado para mi aplicación, pero añadiendo una anotación como MCP público, como server MCP, lo publica como servidor externo y luego si quiero puedo publicar mi código en GitHub y otra persona puede bajarlo y reutilizarlo libremente. Vale. Volviendo un poco a eso, creo que lo que mostraste para utilizar los MCPs lo utilizabas con el decorador tool para listar las diferentes herramientas que tiene la aplicación y de esa manera entender qué aplicaciones tiene, ¿no? Bueno, lo que he hecho yo con la notación tool, he avisado al LLM qué tipo de herramienta puede usar, pero Eso solo es. mi aplicación lo puede usar, Efectivamente. ninguna otra. Y esas tools son los MCP por debajo, ¿verdad? Exactamente, añadiendo la anotación tool, he hecho que mi endpoint se vuelva un MCP server. Los MCP están divididos en servers y client. La cosa bonita de Spring AI es que yo no tengo que escribir un MCP server, un MCP client, configurarlo, solo pongo una anotación. Y por debajo, Spring AI genera el código del client del server y lo configura. Normalmente para hacer esto tendría que escribir un MCP client, un server, publicarlo, configurarlo. Sería mucho más complejo. Y esto con pocas líneas de código ya lo tengo listo. Y la parte de los embedding y cómo al final mostraste un poquito, pero fue demasiada información. Y me gustaría saber eso. ¿Necesitas solamente conectar la base de datos a tu aplicación y ya está? ¿Spring AI se encarga de toda la parte de vectorización de los ficheros y eso? Tengo que hacer dos cosas básicamente. Primero tengo que configurar un vector store, que puede ser cualquiera de muchos en el mercado. He usado Postgre, que se llama pgvector, es simplemente un plugin de Postgres. Me lo bajo en imagen de Docker ya hecha, es muy súper sencillo de configurar. Lo conecto a mi aplicación y luego tengo que crear una aplicación que lea el documento y lo ponga dentro de la base de datos, dentro del vector store. Os he enseñado el código, la aplicación completa es poco más de lo que he enseñado, no es mucho más. Lo que tengo que hacer es elegir el documento, elegir el reader, que ya está en Spring AI, para leerlo, luego sin saber cómo funciona dentro, pero básicamente el reader lo que hace es divide la aplicación en pequeños microdocumentos, luego lo tokeniza, cada palabra la divide en 2 o 3 tokens, que es un poco la valuta de los LLMs, la manera en la cual ellos entienden las palabras, lo convierte en número y lo pone dentro de la base de datos. Esto porque así, cuando hago una llamada, cuando el usuario hace una pregunta, ya tengo todo listo, tengo todos estos números, estas representaciones multivectoriales, la palabra exacta, que tengo en base de datos, extraerla, enviarla, no tengo que hacer todo el trabajo, ya lo tengo hecho antes. Así es mucho más sencillo, pero toda esta lógica, todo este mecanismo está escondido dentro de Spring AI, no tengo que hacerlo, ya está hecho, lo genera el framework por mí. Genial. Gracias. Vale, es un poco siguiendo con lo mismo. Con la anotación que has puesto en la función, ¿solo con eso te basta porque ya lee el código e interpreta lo que hace esa función? Porque ¿cómo sabe qué parámetros tiene la función? Porque no has anotado los parámetros de entrada ni nada, ¿no? Correcto, eso también me sorprendió a mí, Dijo, ¿por qué no tengo que decirle cómo usarlo? Bueno, Spring AI hace, como hace Spring muchas veces, introspección, analiza mi código, ve cuáles son los parámetros y qué tipo tienen, y lo utiliza, y imagina cómo se pueden utilizar. Lo único que yo le he dado es la descripción que está en el tool. Dijo, esta es una función para cancelar una reserva. Y luego, a través del nombre de la variable, él entiende que el parámetro que se llama first name será el nombre y el otro será el apellido. Pero no tengo que añadir nada más.
Entiendo que como todo en Spring, tú puedes sobreescribirlo en la notación añadiendo parámetros, ¿no? Siguiendo la misma pregunta que decía José, que tú le pones la descripción, pero también puedes añadir descripción de los parámetros en la misma notación, ¿no? O sea, el framework ya te habilita que tú puedas sobreescribir estas cosas. Correcto, esto en la descripción es el parámetro mínimo de la notación. Si yo quiero, por ejemplo, tengo una variable que no tiene un nombre muy claro, puedo añadir más parámetros a la notación tool diciéndole, bueno, el primer parámetro, que es de tipo string, representa el nombre propio de la persona, y puedo añadir más y más y más. Pero si no quiero, usando el enfoque opinionated, por defecto, ya lee los parámetros e intenta interpretar lo que quieren decir. ¿Cómo puedes controlar qué MSP usar o cuáles de los tuyos privados puedes utilizar? Bueno, por defecto todos son privados. Entonces nadie puede usar, no están expuestos. Solo mi aplicación puede utilizar mi MSP. Tengo que explícitamente anotar un MSP como público o definir qué tipo de IP, qué tipo de dominio puede utilizarme para que se abra a otra aplicación. Entonces en este caso es muy seguro. El approach opinionated, el enfoque opinionated que tiene por defecto es el más seguro, el más estricto que se pueda. Si yo lo quiero abrir, puedo sobreescribir y decir todo el mundo, cualquier request que venga de cualquier IP, contéstala. Lo puedo hacer si quiero, pero por defecto no es así. ¿Y tienes límite de uso? O sea, ¿puedes declarar muchos MSP o hay un límite? No hay límite. El límite es un recurso de la máquina. Ah, vale. Genial, Rafael, super charla. Vamos a pasar a la siguiente y así si hay alguna pregunta más, pues luego en el networking hablamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Sí, si compartimos los slides dentro de la slide de la demo, aquí abajo podéis encontrar el repositorio donde está todo el código fuente de esta demo y todo lo que he explicado. ¿Cómo hacemos? Le paso. Ahora el dongle, sí. Mañana te Lo programo. le iba a poner perfecto, pero Sí, ahí en los rojos. Stop share. Ahí está. Esto se pone así, ¿no? Más facilito. Bueno. Así. ¿Cómo? Modo presentación a pantalla completa. Es que tengo que enseñar varias cosas, entonces me va a resultar más fácil si me muevo. Se ve bien, ¿no? No pasa nada, ¿no? ¿Tampoco? Aquí. Es que así me voy a mover mejor y puedo abrir pestañitas. Bueno, si os parece, empiezo con... Bueno, me presento, mi nombre es Pepe, para los que no me haya presentado, y trabajo en el equipo de K6, que es una herramienta de prueba de carga dentro de Grafana, y es una presentación que son las pruebas de carga, una demo y un poquito por qué creamos la herramienta. Voy a hacer la misma pregunta que Rafael. ¿Quién ha hecho pruebas de carga anteriormente aquí? Bueno, hay un variadito. Bueno, cuento un poquito de mí, de dónde vengo.
Vengo de Aracena, que es un pueblo de Huelva, en el norte de Huelva, sur de Badajoz, más conocido, el pueblo más grande de la zona, es más conocido Jabugo, pero bueno, una zona de ganaderos y pues nada, pues me gusta un poquito moverme para ir a una ciudad grande donde hay tecnología. Allí la mayoría de la gente pues son ganadería sobre todo. Empecé trabajando como desarrollador en K6 y tanto K6 como otros productos Grafana pues creamos productos para desarrolladores, productos técnicos, flexibles. Y después de llevarme unos años, pues estaba un poquillo frustrado porque veía que le dedicábamos mucho tiempo desarrollando el producto y, a mi parecer, no el tiempo necesario explicando cómo utilizar los productos técnicos. Entonces, pues cambié el rol y empecé a trabajar más con la parte técnica, documentación, tutoriales, para ayudar a la gente a entender pues, todas las funcionalidades, ya sea por la parte más sencillita de cómo empezar o un poco más avanzado. Nos compra Grafana, pues ahora hago un poco lo mismo los distintos productos de Grafana. Como decía, pues la charla va sobre pruebas de carga. Pruebas de carga a mí personalmente me gusta verlo como otro tipo de pruebas, en las que queremos comprobar algo, queremos hacer algún tipo de test y queremos ver si es correcto o no es correcto. Si aplicamos un poco pensando en otras pruebas de carga, realmente la diferencia que hay aquí es en la otra palabra, en lo que es la carga. Vamos a hacer una prueba con cargas que normalmente la podemos definir en términos de usuarios por minuto. Por ejemplo, si tenemos una página web y estamos pensando, oye, se han conectado 500 usuarios, pues quiero crear un test con el mismo tráfico. Pues entonces definimos la carga en términos de usuarios virtuales, se define, o peticiones por segundo. A lo mejor estamos haciendo un test a una API y hemos visto que nuestra API empieza a fallar cuando ha recibido 100 peticiones por segundo. Pues defino la carga de las distintas maneras. K6 pues, nos permite hacerlo los dos. Vamos a ver simplemente la de usuarios por minutos. La diferencia a lo mejor con este tipo de testing con respecto a otro tipo de testing es que es lo que nosotros decimos que es satisfactorio. Si venimos desde el punto de vista de un desarrollador, normalmente creamos muchas aserciones, que compruebo esto, compruebo esto, compruebo esto, compruebo a lo mejor mi test 100 cosas. Si una falla, mi test va a fallar. Aquí estamos trabajando con un sistema en producción y en un sistema en producción normalmente lo que vamos a hacer es no esperar siempre lo que es la fiabilidad 100%. Vamos a aceptar un porcentaje de fallos en nuestro test. Por eso cuando a veces medimos cosas lo podemos hacer en términos de percentiles. Por ejemplo, el 95% de mis peticiones deben de ser menor de 400 de medio segundo. O cuando estamos, por ejemplo, midiendo un Server Level Objective, pues tenemos el error badge. Oye, vamos a ejecutar, vamos a buscar un objetivo, pero vamos a aceptar un error. Pues esto es un poco también la diferencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir, ¿no? Porque qué es lo que va a hacer que mi test pase o no pase. Un test en K6 que está escrito en JavaScript y básicamente por algo sencillito. Este es un caso, pues probablemente lo podemos entender, ¿no? Hacemos un post a producto, vamos a pararnos por medio segundo y después estamos haciendo un login y podemos definir un test pues, como queramos, ¿no? Ahí pues, tenemos distintas APIs para distintos protocolos y un poquito por lo que podemos estar acostumbrados a otros lenguajes de programación. Y por otra parte la carga dentro de mi test de K6. En este caso pues la vamos a definir en términos de usuarios virtuales y ahí le estamos diciendo a K6 ejecuta 100 usuarios virtuales que van a ser como 100 hilos ejecutándose durante 2 minutos esta función. Eso va a ser nuestro test. Al final K6 lo que hace básicamente es este proceso. Va a levantar usuarios virtuales que van a estar ejecutando lo que nosotros le llamamos el escenario continuamente hasta que pues, la condición se termina, que puede ser esos 2 minutos o existen distintos tipos de condiciones. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Bueno, vamos con una demo. La verdad que me gusta mucho su demo. Quick Pizza es una demo divertida, ¿vale? Esta la creamos dentro del equipo y vamos a ver básicamente lo que nos va a dar son recomendaciones de pizza. Le pedimos recomendaciones y nos da distintas recomendaciones. Vamos a poder ver si le pedimos una pizza, pues simplemente estamos haciendo un post aquí a este endpoint. Os cuento un poquillo sobre este proyecto porque realmente lo que queremos es que el que quiera aprender a utilizar o está practicando, pues lo utiliza. Aquí tienes el proyecto de Quick Pizza
Y pues aquí tiene las instrucciones, básicamente lo que hace la página, lo que hace la web, los requisitos, que simplemente levántalo con Docker, y vamos a ver que hay distintos tipos de test dentro del proyecto. ¿Vale? Aquí entramos, Foundations, y vamos a empezar con el test más básico y vamos a ir viendo distintas funcionalidades de K6, algunas de ellas. Entonces, cualquiera que quiera aprender, realmente es un entorno muy sencillito para probar. Y es lo que vamos a hacer. Aquí hay algunas funcionalidades más, pero bueno, no me entretengo y vamos directamente con el primer test. Este es el primer test, el básico de tengo mi entorno local corriendo y le digo a K6 que ejecútate 5 usuarios virtuales, 5 segundos, y aquí estamos haciendo el post que habíamos visto antes. Vamos a chequear que la respuesta es correcta y vamos a loguear el nombre de la pizza y el número de ingredientes. Ya me he bajado K6, lo voy a ejecutar este test con K6 Foundations y hago K6 Run Basic Test. Pues ya estamos ejecutando el test y estamos viendo pues, todos los usuarios virtuales ejecutando esa función, y al final del test tenemos los resultados. Ahora hablaré un poquito más. Y me dice que hemos ejecutado los 5 usuarios virtuales y se han completado un concepto que sí que es iteraciones. Una iteración no es más que una ejecución de esa función que hemos visto. Pues eso es lo que ha hecho el test sencillito. Ahora vamos a ver más ejemplos. Antes os cuento un poquito distintos tipos de test de carga. Si empezamos en la práctica, pues nos vamos a tener que pensar, oye, ¿qué es lo que vamos a testear? No voy a contar todo, los distintos test que nos podemos encontrar, pero estos son los básicos dependiendo de la carga o del objetivo que tengamos. Un test smoke test, pequeña duración. Un test con el tráfico normal que mi servicio recibe. Ese es el average load test. Un test que intento crear el mismo tráfico cuando hay un pico, cuando hay normalmente un tráfico alto. A lo mejor mi página web por la mañana se conecta más gente, pues creo un test con esta carga para simular lo mismo. Otro caso es un spike test, que es un test, por ejemplo, si normalmente se conoce, hace a lo mejor una campaña de marketing y de repente pues, tu página web recibe un montón de tráfico inmediatamente. Por lo mejor queremos un test para simular esa misma conducta. Soak test es un test de larga duración, horas a lo mejor, y el último es el breakpoint test, que en este caso lo que estamos haciendo es aumentar el tráfico, asegurándose que nuestro test va a fallar, que nuestro sistema va a fallar, y quiero identificar cuando falla para parar el test. Oye, pues este es el límite de mi sistema. Digamos que si vamos a planificar el test, pues a lo mejor pues nos ayuda. Oye, ¿qué tipo de test vamos a querer crear? Un poco para que conozcáis las herramientas, os he enseñado pues, que se programa en JavaScript y el por qué creamos el proyecto, ¿no? Una de las razones principales pues, era porque, si conocéis, normalmente la herramienta más conocida de load testing es Gmeter, que se crea el test a través de una interfaz gráfica. Y pues nosotros éramos desarrolladores que queríamos una herramienta que nos sintiéramos familiar, pues queríamos crear el test con código y que pudiéramos modularizar. Pues un poquito un principio de la herramienta es que lo puedas programar y que te permita pues, crear distintos módulos y que te permita tener una test de suite, de test de rendimiento, como cualquier otro tipo de suite de test que tú puedas tener. Eso por una parte. Eso lo que también pues, nos permite que podamos fácilmente ejecutar el mismo test con distinta carga en distintos entornos. Pues nos encontramos mucho con este tipo de configuraciones. Tengo mi escenario y dependiendo del entorno o del objetivo que estoy utilizando, pues adapto el test para ejecutar de esta manera en este entorno y adapto el test para ejecutarlo de otra manera en este entorno. En este caso, pues mostramos a lo mejor quieres utilizar un average load test para antes de una release comprobar algunas métricas que son importantes, o a lo mejor en producción estamos creando test con poca carga pero queremos comprobar continuamente el rendimiento. Un poco eso, este tipo de caso era lo que queríamos traer con la modularización de nuestros tests. Otra parte importante que sigue una herramienta open source, tenemos un servicio cloud. Existen 3 modos de ejecutar K6. Open source, como hemos visto, cloud, que es el que veis abajo, la otra es ejecutando la carga distribuida en un clúster de Kubernetes. Tanto en el clúster de Kubernetes como en el cloud, simplemente le das la carga
y KSIG pues, se va a encargar de distribuir la carga en los distintos pods que vaya ejecutado, en las distintas instancias de KSIG en nuestro cloud. Y lo que queríamos aquí es que independientemente de cómo estás ejecutando el test, tú no tengas que cambiar tu test. De manera que a lo mejor estás ejecutando el test en el cloud, lo ejecutas con una carga, pero lo quieres depurar localmente y no tienes que cambiar el test en ningún momento. Eso parece sencillo, pero realmente a nosotros como desarrolladores pues nos complica, porque no es lo mismo diseñar una API que funciona en una única instancia o diseñar una API el cual que tiene que funcionar de la misma manera cuando te estás ejecutando distribuidamente. Ese era otro concepto. Otro principio importante, que fuera una herramienta que tuviese buen rendimiento, y esa es la arquitectura de KSIG. Le pasas un test en JavaScript. KSIG tiene embebido un runtime de JavaScript, pero realmente la herramienta está escrita en Go por razones de rendimiento, ¿vale? Entonces esto es útil saberlo porque mucha gente espera que puedas reutilizar librerías de Node.js, pero no puedes reutilizarlas porque al final la herramienta está escrita en Go. Y por último, como principio, la extensibilidad de la herramienta. Lanzamos el proyecto, la gente le gustó, lo pusimos en la mano, la gente nos empezó a pedir, oye, pues quiero utilizar KSIG para este caso o este caso. Y al final nos dimos cuenta que queríamos soportar muchos protocolos, pero no íbamos a poder nosotros implementar todos esos protocolos. Entonces lo que hicimos al final es cambiar la arquitectura del proyecto y que la pudieras extender a tu antojo. Es lo que nosotros le llamamos extensiones. Si clicamos aquí, pues podemos ver distintas extensiones, algunas creadas por nosotros, otras creadas por la comunidad. Aquí vemos cómo pues, puedes utilizar KSIG para testear Prometheus, una base de datos o distintos sistemas. ¿Qué es lo que nos permite al final con KSIG? Que puedas focalizarte a lo mejor en un test end-to-end o que puedas focalizarte en un componente de tu infraestructura. Oye, pues voy a coger la base de datos solo y voy a testear la base de datos únicamente, o a lo mejor en alguna integración de distintos servicios. Pues, por ejemplo, a lo mejor con colas, con un formato específico y quiero testear estos 3 componentes de mis servicios. Bueno, eso es un poco la idea de alto nivel. El básico de KSIG, vamos a ver otras funcionalidades. Al final hay muchas funcionalidades, pero he tenido que elegir algunas así. La primera que os quería mostrar es el setup y el teardown function. Todavía tenemos 10 minutos. El setup and teardown function es lo normal de otros frameworks. Si nos vamos aquí, bueno, me voy primero al ejemplo número 2. Os he mostrado antes cómo podíamos hacer la gráfica, la carga, definir la carga de esta manera. Eso lo podemos hacer con la funcionalidad de Stage. En este caso, en vez de decirle un patrón fijo de usuarios virtuales y tiempo, ahí lo que estamos definiendo rampas distintas. Podemos utilizar esta función y nos permite a lo mejor pues, crear, decirle que si utiliza 40 segundos, 550 usuarios o como fuese. Vamos a permitir pues, definir las rampas que queramos. Os comentaba un poquito de la funcionalidad del setup y el teardown. La funcionalidad del setup va a funcionar antes de que empecemos a ejecutar el test, pues se va a ejecutar esta funcionalidad y aquí pues, podemos conectarnos con el servicio que vayamos a testear o, por ejemplo, cargar datos que queremos para nuestro test. Y al final, en el teardown, pues podemos hacer cualquier tipo de limpieza que queramos hacer después de nuestro test. Otro caso son métricas. Hemos visto en nuestro test anteriormente algunas métricas y dependiendo de las APIs que vamos a utilizar, pues que sí va a estar coleccionando métricas. Y aquí vemos algunas, por ejemplo, HTTP Redirect Duration es la latencia, me da unas estadísticas, los datos enviados, los datos recibidos, hay métricas para los checks que estamos utilizando, que hemos visto, y también nos permite que nosotros creemos métricas específicas. Métricas específicas, tenemos 4 tipos de métricas. El tipo trend, que son como series de datos. El rate, que es un porcentaje, cuando queremos ver si, por ejemplo, una condición, el 30% se ha ejecutado correctamente o el 70%,
correctamente. Counter es un contador y el gauge que es, te devuelve simplemente el último valor que has insertado. Muestro un ejemplito, estoy yendo un poquillo rápido para no entretenerme. Aquí tenemos el ejemplo número 4, el cual vamos a crear nuestras propias métricas y simplemente le doy un nombre a una métrica. En este caso, por un lado tengo un contador, por otra del tipo trend, que voy a empezar a insertar todos los ingredientes de nuestra pizza y en mi código, pues simplemente cuando recibo la petición, añado al contador y añado los números de ingredientes. Si me voy, creo que era el ejemplo 4, ejecutamos el mismo test. Y la diferencia simplemente pues base aquí en los resultados, pues tenemos los ingredientes con diferentes estadísticas y en el contador pues me ha dado 30, que va a ser exactamente la misma que el número de iteraciones que tenemos. Y así pues podemos definir las métricas, podemos medir nosotros lo que queramos dentro de nuestro test. Por último, de funcionalidades, aserciones. En Casey tenemos dos APIs distintas para aserciones. Hemos visto la primera, que son los checks. Y en los checks es la aserción normal. Le damos un boolean y le decimos lo que queremos comprobar. En este caso, que la respuesta sea 200, que sea satisfactoria, y le damos un nombre. Lo que hay que saber de principio, el por qué tenemos dos APIs para aserciones, porque si lo vemos en el concepto de un test de prueba de carga, vamos a crear probablemente muchas aserciones, 10, 20 o 30 aserciones, y se van a ejecutar muchas veces, por 100 o 1000 o 100.000 veces en un mismo test. Va a ser muy normal que a lo mejor una aserción falle, y porque una aserción o dos o tres o un usuario virtual falló entero, no quiero fallar mi test. Por eso utilizamos checks simplemente de manera informativa, para que me dé esa información. Oye, el 70% ha sido correcto, no correcto, pero es normal. Y por otra parte tenemos el threshold si queremos realmente definir la condición para lo que mi test va a fallar o no va a fallar. Y la API de threshold es un poco distinta. Os muestro con el último ejemplo. Nos vamos a thresholds y aquí definimos threshold, donde tenemos que mirar lo que estamos haciendo, una query a las métricas. Le estamos diciendo, en este caso en K6, HTTP Direct Fail es la tasa de fallos, debe de ser, el rate debe ser menor del 1%. La otra, la latencia, pues el 95% debe ser menor de medio segundo y el 99%, debe ser menor de un segundo. Podemos hacerlo también para una custom metric, la de Quick Pizza Ingrediente, le decimos que el average debe ser menor que 8, y aquí tenemos una función que abort on fail es si cuando te estás evaluando falla el threshold, párame el test. Esto se usa, por ejemplo, si estamos definiendo un test en el que queremos encontrar el límite de mi sistema. En el momento que ya hemos encontrado el límite, los tiempos de respuesta son altos o la tasa de error es alta, pues ya párate porque yo ya sé dónde está ese límite. Bueno, ejecutamos el test. Y la única diferencia que nos vamos a encontrar ahora va a ser con el resultado del threshold. Pues aquí tenemos nuestro resultado y nos dice que ha sido correcto. Si falla el test, pues me va a dar un error y lo voy a poder integrar en mi proceso de integración continua, ¿vale? Como cualquier otro tipo de testing. Bueno. Eso de la API, ya por último, comentaros, tenemos un módulo para hacer browser testing, de manera que en Casey va a levantar un navegador y vas a poder pues hacer browser testing como pudieras hacer con otro tipo de este tipo de testing, ya sea Cypress o Playwright. En el caso nuestro estamos implementando las mismas API de Playwright, de manera que si estás utilizando Playwright pues te lo puedes importar. Y aquí lo que puedes hacer es pues lanzar un test de carga al mismo tiempo que estás testeando el rendimiento del navegador. De manera que a lo mejor inyectas cargas simplemente al backend y en el frontend pues simplemente te estás encargando de medir la experiencia completa. Eso por una parte. Y por último, este es el último proyecto que hemos lanzado
y es una herramienta que te va a permitir autogenerar un test de K6 a través de lo que le llamamos la grabación de una sesión. Vas a acceder a una página web, os muestro rápidamente la aplicación. Tiene simplemente 3 pasos, nos va a permitir que nosotros nos grabemos como un usuario, me va a levantar el navegador, a ver, me levanta el navegador, accedo a la página web que estoy queriendo testear. Creo que puede haber algún problema. Bueno, siempre tiene que haber algún fallillo, ¿no? Sí, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, básicamente voy a poder interactuar con mi página web como quiera y automáticamente me va a estar grabando todas las peticiones que estoy haciendo y a partir de ahí me va a generar mi test. Después lo único que debo hacer es adaptar el test dependiendo de los datos que yo quiero utilizar. No sé por qué falla, pero bueno. Stop recording, grabo. Aquí simplemente le daría a crear un test de HTTP, le doy a continuar y a partir de ahí me hubiera creado mi script de K6. Esto te facilita, pues en el momento que tienes que hacer un test grande de una API o de un servicio que no conoces, pues te facilita mucho la creación del test y va a poder editar muchas opciones también. Bueno, eso era un poquillo todo. Lo último, hay distintos tipos de visualizar los resultados de K6. Os he enseñado el terminal. Puedes simplemente habilitando una variable ver los resultados en tiempo real en el navegador, de manera que no ves la información agregada, sino que ves los resultados conforme se está ejecutando el test. Y también puedes mandar los resultados a cualquier tipo de backend y visualizarlos, si quieres enseñar los resultados a otra persona o si quieres ver los resultados más tarde. Y eso es todo por hoy. Solo contaros, si estáis interesados en conocer más, la documentación está bien. Tenéis el proyecto de QuickPizza que ayuda a probar la herramienta y si tenéis dudas pues me podéis contactar en el Slack de Grafana. No sé si tenéis alguna duda o algo. Y bueno, los de marketing también me han dicho que tenemos un par de eventos cercanos de Grafana. Uno es, tenemos un grupo de Grafana también en Madrid y me han dicho, oye, pues mira, cuéntaselo, creo que es pues no sé, el 11 de noviembre. Y también tenemos una conferencia que hacemos anual, que es ObservabilityCon, y hacemos un día en distintas ciudades del mundo. Y viene a Madrid el 18 de noviembre. Si estás interesado, pues nada. Eso. No sé si tenéis alguna duda. ¿Podrías a lo mejor explicar, por ejemplo, qué verías tú la diferencia de las típicas herramientas de testeo que siempre ha habido, como la de Java, que es la que utiliza todo el mundo? Creo que era JEP. Sí, el JMeter. Pues comparado con ¿qué hace K6? Sí. Realmente nosotros creamos la herramienta, lo contaba con lo del principio 1, porque JMeter era la herramienta más conocida y está orientada a una interfaz gráfica, de manera que tú crees el test con una interfaz gráfica. Le digas, oye, esta URL, te configuro los parámetros con una interfaz gráfica, cojo esta petición y añado un nuevo campo o un nuevo paso y con la interfaz gráfica, y al final pues nosotros como desarrolladores pues no nos gustaba o no queríamos utilizar una herramienta de interfaz gráfica, sino que queríamos programar como cualquier tipo de testing. Esa es la diferencia principal entre las dos herramientas. Después, pues básicamente las dos herramientas son para pruebas de carga. JMeter es flexible también y la puedes extender para muchas cosas, como puedes extender K6, y también te permite muchas formas de visualizar los resultados. En ese aspecto, al final, un poco la preferencia. Hay gente que prefiere herramientas de interfaz gráfica, hay gente que prefiere herramientas en el que puedas codificar. Nosotros nos hemos dado cuenta que para un poco cubrir a todo el público,
tenemos que proporcionar el lenguaje de programación, pero también estamos con esta última herramienta que os he enseñado, la del Casey Studio, proporcionando esa interfaz gráfica, porque especialmente en grandes empresas pues hay distintos departamentos y a lo mejor hay algún departamento que le gusta programar el test directamente, pero hay otros departamentos en el que quieren utilizar una interfaz gráfica. Entonces, es un poco donde se encuentran las dos herramientas. En comunidad, pues Gmeter creo que todavía puede ser la comunidad más grande conocida y con una preferencia a lo mejor con las personas que están empezando, pues o se tiran por herramientas más modernas como puede ser Casey, si eres del mundo de Java, Gatling, si eres de Python está Locus, pues un poco esas son las dos herramientas, como con código o no código. Una preguntilla de lo que antes has comentado, que tiene la parte cloud, ¿no? Imagino que cuando tienes que hacer unas pruebas de carga muy grandes, pues al final te das en tu portátil o lo que sea, se te queda corto, ¿no? Eso es lo que la parte cloud imagino que te da esa ventaja de, me quiero simular 1 millón de usuarios y simular que están en distintas regiones, cosas de ese estilo, es lo que te permite. Eso es lo que... La escalabilidad es un caso, pues porque al final, mira, así es como la única diferencia que para configurar el cloud le pones estas opciones. Aquí porque realmente le está diciendo, lánzame el 34% de mi carga desde Frankfurt, el 33% desde Milán y el 33% de París, desde París. Ya después pues nosotros nos encargamos. Tú le estás diciendo 1 millón de usuarios, pues nosotros lo vamos a escalar y tú, pues el 34% de tu tráfico va a venir desde París, el 33% de este lado, el 33% por el otro. La gente viene al cloud... yo suelo decir que es porque construir esa escalabilidad es difícil, entonces pues, lo tienes ahí hecho, porque empiezas a testear entre distintos equipos de tu empresa están empezando a hacer este tipo de testing y tú lo puedes hacer de tu ordenador, pero cuando ya quieres compartir resultados o pues yo edito algo, tú editas, veo los resultados, yo los cambio, pues ahí tienes un servicio, ¿no?, que te está haciendo todo ese almacenaje. Y por último... el caso más común es testing continuado. Si tú ves los resultados, tú estás viendo un día el resultado, ejecuto este test, veo los resultados de este test. En el momento que tú estás testeando más frecuentemente, a lo mejor cada día estoy haciendo el mismo test en producción, ya quieres ver los resultados de una manera distinta, no simplemente estás queriendo ver los test individuales, sino quieres, por ejemplo, ver si hay algún tipo de regresión, comparar un test con otro, pues ahí es también donde el servicio en el cloud empieza a proporcionar distintas funcionalidades. Si te lo montas tú en tu Kubernetes, ¿tienes lo mismo o hay algo del cloud que no es...? Claro, si te lo montas en Kubernetes, tú vas a tener que buscar a dónde mando los resultados. Que una de las slides era, oye, puedes ver los resultados en el terminal, en tiempo real en un navegador, pero puedes mandar los resultados a un backend que tú quieras, tienes un montón de opciones y ahora lo tienes ahí en el backend. Ahora tú lo que tienes que saber cómo pintarlo bien. Y eso no es... nosotros lo que hemos proporcionado son funcionalidades para un test. Tienes unos dashboards de Grafana en el que tú lo pillas, lo mandas a Promisio y utilizando el dashboard lo vas a poder ver, pero va a ser simplemente ese resultado. Entonces, otra vez, por eso te digo que mucho cuando empiezas a hacer test continuo, ya el stack que tú te puedas crear para ti se te va a quedar corto. Muy bien. Simplemente a lo mejor es que no... Por hacer referencia a lo que decía él, que yo personalmente es que me gustaba mucho la herramienta porque básicamente haces test in situ, comparado con JMeter, que por eso era mi pregunta anterior, que JMeter pues lo lanzas desde, por ejemplo, tu ordenador, pero te comes la latencia que hay desde tu ordenador hasta el punto. Entonces, con K6 lo que haces es lanzar los tests ahí justo en donde tienes la aplicación desplegada y testeas perfectamente la latencia que genera la aplicación en sí, sin añadir latencia extra. Pero al final, K6 desplegado en el clúster, pues al final se despliega, o sea, el controlador despliega un pod que se despliega justo al lado de tu aplicación y puede testear perfectamente tu aplicación al lado del test, ¿no? Funciona así, o sea, si puedes explicar un poco cómo funciona la arquitectura.
Bueno, ahí lo que tienes que ver lo que estamos hablando es de dónde estoy testeando, para que cuando me dé los resultados, me dé unos resultados como mi usuario va a experimentar. Si vas a testear desde donde tienes tu aplicación y estás testeando justo en la misma intranet o en el mismo cercano, realmente ese testeo no te va a dar realmente lo que tu usuario proporciona. Para ser algo más fiable, oye, pues yo tengo mi página web alocada en Europa, pero te estoy testeando desde América. Pues los resultados de rendimiento desde América van a ser distintos que si tú lo estás testeando desde Asia. Entonces, pues, eso a la hora de medir las latencias, principalmente lo tienes que tener en cuenta, porque te vas a encontrar con esa diferencia. O usuarios desde América van a tener una distinta latencia que usuarios de otro lado. Si lo que estás queriendo realmente es medir la latencia porque llegas al nivel que estás buscando un objetivo para una región, un objetivo global, pues vas a tener que pensar sobre ello. Hay otra gente que simplemente estás testeando para ver el límite de tu sistema. Oye, ¿cuándo se empieza a romper? A lo mejor ahí en ese momento ya te importa menos. Y en ese caso, ¿cómo diferencias si el cuello de botella está en el código de tu aplicación o en la infraestructura? En KSig lo que te va a ayudar es a simular ese error. Y ahora lo vas a tener que ver, normalmente ya es la parte de observabilidad de tu aplicación lo que te va a identificar si es un fallo de la aplicación o un fallo de tu infraestructura. Vale. Sí, siguiendo ese mismo hilo, ¿no? Ya sabemos que un poco el eslabón lo quitamos haciéndolo local, pero dentro del servicio pueden haber varios pasos, ¿no? Y es posible detallar o desgranar cuál de los pasos es el que tiene el cuello de botella. Por ejemplo, tienes una respuesta de 600 milisegundos, pero resulta que uno de los pasos se está comiendo la mitad del tiempo. ¿Eso es posible hacerlo acá? En este caso vamos a medir por peticiones. Sí. Al final lo que estamos almacenando, cada petición está almacenando sus resultados. En el caso de los paneles o las visualizaciones que nosotros proporcionamos, te vamos a proporcionar un panel que es la general y por otra parte un informe del rendimiento de cada petición que estás haciendo, Okay. agrupada. Oye, la petición al carrito es este resultado. Entonces, si lo que estás buscando es qué petición empieza a fallar, pues por ahí lo vas a identificar. De todas formas, el patrón suele ser, si lo ves en una gráfica, suele ser muy normal. Empiezas teniendo un rendimiento estable y empiezan a fallar cosas y ya el rendimiento, la latencia empieza a incrementar y ahora de repente empieza a fallar el ordenador. Sí. Que tú seas capaz de identificar que, oye, es a partir de esta petición, lo puedes identificar, pero muchas veces a lo mejor volvemos a la pregunta antes, ¿dónde está el fallo? Ya ahí depende cómo tú tengas instrumentada tu infraestructura, tu aplicación, pues te va a ayudar. Realmente nosotros, valor añadido de KSig dentro de Grafana, pues ese, ¿no? Que ya no solo la herramienta de testeo, sino como estás instrumentando tu aplicación dentro de con Grafana, pues vamos a empezar con este producto y va a decir, oye, pues de aquí ha llegado esta información y ahora si tú la estás instrumentando pues, con métrica o con tal, pues te vamos a ayudar a decirte, oye, pues aquí está el punto. Vale, gracias. Para preguntarte, imagino que tenéis plugins o jobs para correr también Cassis en GitHub, Actions o en GitLab, etcétera. Entiendo que para esos jobs funcionan únicamente para la versión cloud o también hay alguna posibilidad de configurarlo para algún servidor que tú tengas montado. Puedes ejecutar KSig dentro del job, pero no vas a poder ejecutarlo con mucha carga, porque es un job de tu pipeline. Vale. Claro, entonces creo que no tenemos, pero vamos, no sé, debería ser, si tú tienes un clúster, de que si tú te implementas tu clúster de KSig, al final te puede implementar un job para que llamar a tu clúster y ejecutarlo. Nosotros lo que dentro del job de KSig lo puedes utilizar o el open source con mínima carga o llamar al cloud. Es lo que tenemos, no tenemos una opción para llamar a tu clúster, porque vale. Cada uno porque se ha montado el clúster. ¿Qué es lo que nosotros hemos intentado que la práctica pues, la gente la utilice más, ¿no? Lo que nosotros nos ha encontrado mucha gente, que la gente viene a utilizar esta herramienta, te lo comentaba antes, cuando ya empieza, cuando ha tenido un fallo grande. Ha tenido un fallo grande y ahora he descubierto load testing, claro. Y pánico, cuáles son las herramientas, ese es el caso. Entonces nosotros queremos que, oye, que no hace falta que llegue al pánico para empezar a implementar en la práctica. Bueno. Dentro de este... O sí, porque entonces pagan. Sí, bueno, pero tampoco hace falta llegar al catástrofe.
Pero una de las cosas que decimos, porque la gente viene, lo voy a meter en cada commit o con cada cambio. Realmente este no es un proceso que funciona así. Es más, como lo intentaba mostrar en esta gráfica, es más un testing de esta manera. Vas a crearte tus test de carga y pre-release, pues voy a hacer testing de si he implementado SLO de mis SLO, si hay métricas que sabemos hay funcionalidad clave, voy a hacer pre-release esto. Si he implementado algo que es crítico desde el punto de vista de rendimiento, voy a hacer este testing. Y en producción, a lo mejor, pues como buena práctica, lo voy a testear también. Pero no es en el entorno de desarrollo por cada commit estoy utilizando K6. Súper. Muy bien. Bueno, gracias.